dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si ya yo soy llamado a ser libre y insisto en vivir como esclavo, siendo libre, eso ya es cuestión de mentalidad, es un problema. Ya no es cuestión de que a usted no le hayan dado la libertad, es cuestión de que usted no quiere ser libre. Y hay personas que son libres y viven como esclavos. Por eso Pablo dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Enseñorearse es apoderarse, reinar, poner su trono sobre su vida. Ya el pecado no lo hará, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Creo que voy a entrar un poquito allí. Resulta que nosotros sabemos que somos pecadores, conocemos los actos que se denominan como pecado. Bueno, algunos, hay gente que peca y no sabe que está pecando porque creen que no hicieron mal. Pero el pecado, amados hermanos, es tan terrible que la gente lo compara con un cáncer, pero el pecado es peor. La gente le llega un cáncer y no sabe que lo tiene. Y lo está matando y lo está destruyendo y no se detiene. Y la gente se está sintiendo mal, se está sintiendo incómoda, se está sintiendo débil. La gente cada día va peor y no sabe porque no ve una herida sangrando. Pero siente que se deteriora todo. Y resulta que para descubrirlo son cantidades de exámenes, laboratorio. Bueno, el aumento de la ciencia y todo esto ha ayudado mucho, de la medicina también, pero para poder descubrir qué es lo que pasa muchas veces sin que haya una herida, sin que se le haya caído un pie, no es fácil. Y por allá detrás de muchos estudios muchas veces, oiga, usted lo que tiene es esto y eso que es un cáncer. Dice usted, ¿cómo así eso? O sea, la gente se sorprende porque está allí y no sabe. Y cuando le dicen que lo tiene se asombran, pero ¿cómo así? El pecado es mucho peor, lo tenemos allí. Y así como el cáncer es maligno y destruye a las personas, el pecado es mucho peor. Está allí, no se nos cae una mano, no se nos cae un ojo, pero vienen los problemas emocionales, los problemas espirituales, familiares, sociales, laborales, salud, en todo. Y resulta que la vida deja de tener sentido para mucha gente y muchas veces no saben por qué. Y dicen, pero si yo no soy una mala persona. Pero resulta que ahí está en su vida lo que le roba todas las bendiciones, toda la paz, toda la tranquilidad. Y aunque la bendición esté delante de usted, no se la deja ver, no se la deja sentir, no se la deja disfrutar. Por eso es que el pecado es tan maligno que el pastor Colin escribió un libro, El carácter maligno del pecado. Él escribió esto. Pero esto lo sabe Dios y lo sabían los apóstoles y lo sabe Jesús. Y por eso es que se predica de esta manera. No porque entre nosotros haya uno más santo que otro, es porque hay un mal sobre la tierra, hay un mal en la vida de las personas, hay un mal en el ser humano, se llama pecado, y este destruye a la persona y la persona no es consciente que todo lo que le está sobreviniendo por todos lados tiene que ver con el pecado. El hecho de no querer vivir, de no querer trabajar teniendo salud, el hecho de sentir que ni lo aman ni ama a nadie, de vivir en amargura, el sentir odio, rabia por los demás, envidia, eso es pecado. ¿Por qué usted tiene que estar así, tan sumergido, tan amargado, tan atormentado, sin razón prácticamente? Pues hay algo allí que usted no ve, que el hombre no ve, que lo ignora y lo lleva en esa condición. El pecado es tan perverso que Caín mató a su hermano Abel. Y yo sé que Abel confiaba en su hermano. Cuando mucho se enojará conmigo, hablaremos, discutiremos, pero matarlo, eso no es posible. Pero el pecado es tan perverso que llevó a Caín a matar a Abel. Y Abel no esperaba que la mano de su hermano le quitara la vida. Y preciso eso fue lo que sucedió. El carácter maligno del pecado. Entonces nosotros no podemos sentirnos cómodos en nuestra condición natural como seres humanos que somos pecadores. Debemos de aceptar lo que dice la Biblia y entender que el pecado es nuestro peor enemigo y nuestro peor aliado.
Y el único que perdona los pecados y nos limpia de toda maldad es el Señor. Y por eso es que venimos a los pies de Jesús, por eso es el cristianismo, por eso es la predicación del evangelio, por eso nos congregamos, por eso estudiamos la Biblia, por eso nos sometemos a Dios, cambiamos nuestro estilo de vida. Es por eso. Ahora, no se vaya a poner a pensar en uno o dos pecados, por favor, los que usted más conoce, olvídese. Hay cientos que lo están consumiendo como ser humano y usted apenas enfoca en dos. Los etiqueta y está pendiente de ellos y resulta que esos no me tocan, pero va arrastrado por el resto. Pues todo lo que contamine y todo lo que sea pecado destruye al hombre. Todo. Amén. Ahora, entonces Pablo dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. O sea, él habla como que si anteriormente el pecado sí estaba enseñoreado, sí estaba gobernando. Claro, sí, cuando estamos sin el Señor, sin el temor de Dios, cuando ignoramos la palabra, cuando no tenemos el deseo de cambiar, de ser transformado. Dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia ya el pecado no tiene ese poder, ese señorío sobre las personas, pero los que están bajo la gracia son aquellos que se sometieron al Señor para ser libres. Tiempo de gracia es este, pero estar bajo la gracia es el que se somete a Jesús. El tiempo de la gracia no te hace salvo, sino la gracia cuando te sometes a ella. El tiempo de la gracia más bien es una oportunidad para que usted pueda hallar gracia suficiente y ser salvos. Porque si el tiempo de la gracia salvara a todo el mundo, entonces ¿para qué congregarnos si estamos en el tiempo de la gracia? Pero la que salva es la gracia que viene de Jesús, cuando nos sometemos a Jesús, cuando caminamos con Jesús. Ahora, el poder de la gracia. Entonces, el poder de la gracia es muy grande, porque por gracia sois salvos. Y aquí Pablo tocó dos temas en el versículo 14. Tocó el pecado y ¿qué más tocó? Y la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué hace la ley? Liga al hombre al pecado. Yo tengo aquí una nota. La ley nos liga al pecado, nos juzga, nos condena y produce muerte. ¿Por qué? Porque no la guardamos. Esa es la ley. Y bajo la ley, dice Pablo, estamos perdidos. Por lo tanto, dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, bajo la ley ustedes saben que no tenían opción. Entonces, como ya no estamos bajo la ley, la que nos condena, la que nos juzga, la que nos separa de Dios y produce muerte, como ya no estamos bajo la ley, entonces vamos a pecar entonces porque estamos bajo la gracia y la gracia permite todo y en la gracia ya no hay condenación. Oiga, dice Pablo, no, tampoco. Estos textos se parecen mucho a los que predicamos en el capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Tienen como una similitud, aunque tienen enfoques distintos. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia nos libra del pecado, del juicio, de la condenación y de la muerte eterna. La gracia nos libra de esto. Entonces, como estamos bajo la gracia, y la gracia nos libra ¿de qué? Del mismo pecado. La ley nos liga a él porque nos señala y dice, usted es un pecador, y la ley por eso nos sujeta a juicio, y la misma ley nos sujeta a condenación, y ya está estipulado que la paga del pecado es muerte. Entonces, ahora ya no estamos bajo la ley. ¿Qué dice Pablo? Entonces, ¿vamos a pecar? Porque tenemos la gracia que nos libra del pecado. Estamos bajo la gracia que no nos lleva a juicio. Estamos bajo la gracia en la cual no tenemos condenación. Estamos bajo la gracia en la cual podemos hallar vida eterna, perdón y reconciliación con Dios. Estamos bajo la gracia y por eso nos vamos a portar mal. En ninguna manera, contesta él mismo. En ninguna manera. Y usted sabe que el mal comportamiento de la gente que ya llegó al cristianismo es porque están bajo la gracia. Diga, mi mal comportamiento, mi mala actitud, dígalo. Es porque estoy bajo la gracia. Es verdad. Miren que los que vivían bajo la ley y estaban obligados a respetar el Sabbat, no lo trabajaban. No lo trabajaban absolutamente. Era el sábado y el sábado era hecho, bueno, lo hacían respetar. Y el que lo quebrantaba pagaba con su vida.
Así que el Sabbat era sagrado. Todo el mundo se dedicaba a lo que tenía que dedicarse el sábado, y era glorificar, alabar, temor a Dios, de una manera obligatoria, sí o sí. Así que el sábado era lindo porque estaban bajo la ley, y el que la quebrantara pagaría las consecuencias con su vida. Pero como estamos bajo la gracia, y bajo la gracia hemos estipulado el domingo en el que resucitó el Señor Jesucristo para alabar y glorificar su nombre, hay personas que sí son fieles el domingo, pero hay otros que les da igual el domingo, lunes o martes, porque estábamos bajo la gracia y volvieron conchudos y descarados y hacen como quieren. A esa gente que es así, les hace falta vivir bajo la ley para que la ley los eduque y les enseñe reglamentos, les enseña a valorar y a respetar. Pero ya no podemos estar bajo la ley, ya es la gracia. Pero la gente que tiene ese perfil de irrespetar, de sabotear las cosas, de ser irresponsable, de no ser serio, sí le hace falta estar sujeto a esa ley que lo obliga a obedecer. Y es la única forma que se educan, como el mulo, porque la gracia, que es libertad, no la saben aprovechar para glorificar a Dios. Y estoy tan feliz porque me están dando un montón de amén en esta mañana. Pero bendito sea el nombre del Señor, que estoy predicando la verdad, la doctrina de Jesucristo. Yo no estoy equivocado, yo les estoy predicando lo que dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él dice, en ninguna manera, porque hay muchos conchudos que sí se la pasan pecando porque están bajo la gracia y no les cae el juicio de inmediato. Le fallan a Dios en todo y como quieren. Y van por la vida contentos, no hay consejo pastoral, no hay reprensión, no hay nada que les haga cambiar de opinión, porque se cierran ya que no hay un martillo allí, y cuando se les dé la gana, pretenderán cambiar si es que pueden, porque ya no quieren obedecer, porque estamos bajo la gracia. Y si quiero me congrego, y si quiero no me congrego, y si quiero voy y alabo el domingo, y si no, no voy. Estamos bajo la gracia. Y por eso dice Pablo, tenemos que pecar, por eso tenemos que ser conchudos. Por eso, hermanos, porque hay una bendición sobre nosotros, nos volvemos conchudos a propósito. Pues no seamos conchudos. De verdad esto es vergonzoso. Pero esto no pasó solo a esta generación. Si Pablo lo está diciendo es porque allá también estaba sucediendo. Y la gente bajo la gracia hacía lo que se le daba en gana. Y esto es irritante, es desesperante. Y es algo que es abominable, tanto que él tuvo que abordar el tema y llamar la atención. Y hoy no es diferente, hoy la gente está haciendo lo mismo. Amados hermanos, Pablo simplemente dice, en ninguna manera. No podemos pecar porque estamos bajo la gracia. No podemos andar como queramos porque hoy no me pasa nada, mañana tampoco y quizás nunca. Oye, Pablo dice, no seamos conchudos, así no es. Además, hay un caso, y es que Pablo explicó, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en él? Pues Cristo cuando murió una vez y por todas. Por eso el pecado ya no se enseñoreará, porque si ya usted murió al pecado, pues ya no vive para el pecado. Y en cuanto vive Cristo, para Dios vive. Así también vosotros. Así lo dijo Pablo, así también vosotros. Hermano, usted tiene que pelear y disgustarse, no con el que aplica la doctrina, con usted mismo. Al saber que debe cumplir, obedecer, y usted no lucha, es una persona floja y es fuerte en lo que cree que debe ser fuerte y le entrega su energía a lo que cree que debe entregársela. Es serio y responsable en lo que usted cree que debe serlo, pero en cuanto a Dios, usted si no está cumpliendo, si no está obedeciendo, enójese con usted mismo, no con los que predican la doctrina. Cuando la Biblia dice que los fornicarios, que más los homicidas, los adúlteros, todo esto no entrarán al reino de los cielos, entonces salimos bravos con el predicador. Oiga, ¿y qué culpa si usted es un fornicario? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué más bien no dice, uy, sí, Dios mío, sí, yo soy uno de los que mencionaron ahí, así que me voy a arreglar? ¿Por qué tiene que ponerse bravo con quién? No es con usted mismo. Es lo más lógico que usted se ponga bravo con usted mismo, porque no ha cambiado y necesita cambiar. ¿Cómo me va a enojar con el templo o con el predicador?
Y si entra un ladrón y se lee, y el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Entonces el ladrón se pone bravo y dice, no me gusta esa iglesia, menos ese predicador. Oiga, ¿por qué más bien no dice, uy, sí, esta ha sido mi tendencia y lo he hecho mal todo el tiempo? Le creo a Papito Dios y Él me dice que ya no hurte porque he creído en Él y que trabaje, voy a buscar trabajo. Eso es lo que tienen que hacer, batallar con ustedes mismos para tener un cambio, una transformación. Así nos toca a todos. Así que la palabra de Dios es para escucharla, pero también para practicarla. Y el cristiano va muy lento. Vamos lento. Y tanto que nos burlamos de la tortuga. Y vamos más lentos que ellas en los asuntos espirituales. Pero no porque no tengamos la capacidad de ir rápidos. Es porque somos conchudos. Amados hermanos, estamos en peligro aquí en la tierra. La vida no está en nuestras manos. El universo no está en las manos del hombre. La vida eterna no está en nuestras manos. No podemos jugar con estas cosas. No se trata de querer o no querer. Se trata de obedecer, que va más allá del querer. Porque el querer es no quiero y de ahí quien lo saca. Pero cuando hablamos de obediencia, aunque yo no quiero, cumplo. ¿Qué pues, hermanos? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley que nos condena, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dijo Pablo, en ninguna manera. Amada iglesia, y aquí viene algo más. Entonces, el poder de la gracia lo encontramos en el versículo 6 y el versículo 15, y el poder de la gracia es que ya no hay condenación, ya no hay muerte, ahí ya no hay separación de Dios, ahí hay perdón de pecados, ahí hay oportunidad de vida eterna. El poder de la gracia. Pero que la gracia no sea de provecho y no para vivir peor que cuando no la habíamos conocido, porque estamos en gracia. Amada iglesia, lo segundo después del poder de la gracia. Entonces, la gracia dijimos que nos libra ¿de qué? ¿Me ayudan? Del pecado, del juicio, la condenación y de la muerte eterna, que es la muerte espiritual. La gracia nos libra de esto. Y diga, estamos bajo la gracia. ¿Y qué debemos hacer bajo la gracia? Si de verdad estamos agradecidos, contentos, debemos obedecer. La pregunta que Pablo hace, sabiendo que está la ley del pecado y de la ley de la gracia y el perdón. La pregunta que él hace es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ahí está el signo de pregunta para que usted conteste. Pues él responde, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Sabe que aunque uno sepa mucho, le hace falta que un Pablo, un predicador, le recuerde estas cosas a uno y le tiemple? Porque si nos vamos adormeciendo y caemos en la tibieza. Entonces no nos vamos al mundo porque, ay Dios mío, pero tampoco subimos de nivel porque, ay no quiero. Caemos en la tibieza. Y los tibios empiezan a recibir azote, a los tibios les va mal, Satanás los acecha, Satanás puede destruir a los tibios. Los tibios no se levantan, no prosperan en su espíritu, viven en ruina espiritual, porque Dios aborrece los tibios. Y ahí es donde más peligro corremos nosotros. El término medio, porque si me aparto me condeno, pero tampoco me meto mucho porque no tengo tiempo. Entonces nos volvemos tibios. Y esa es la caída de muchos creyentes. Amada iglesia, y Pablo sigue hablando después de formular la pregunta, el pecado produce esclavitud y muerte. Repito, el pecado produce esclavitud y muerte. Y escuche lo segundo. Y la obediencia, porque esto va en paralelo, produce vida y libertad para que andemos en la justicia de Dios. La obediencia produce vida y libertad para que andemos en la justicia de Dios. Entonces, la desobediencia se le llama pecado. La obediencia representa vida y libertad para glorificar a Dios en la verdad de Dios. Y esto es muy importante que vaya en nuestras vidas.
Hay muchos lugares donde se predica algo así y hasta los impíos se convierten a Jesucristo. Hasta ellos se convierten porque quieren andar en bendición, quieren ser perdonados, quieren sentirse bien, quieren agradar a Dios. Pero a veces los que ya conocemos nos confiamos demasiado y allí hay que tener cuidado. El versículo 16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a... Mire, y vamos a leer incluso un poco más del 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea que había problema entre los hermanos. Sí, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Amados hermanos, insiste el apóstol Pablo diciendo, así como una vez eran esclavos del pecado, estaban sujetos a muerte y a condenación, y ustedes se presentaban para la iniquidad y se prestaban para toda clase de males, y saben ustedes que si lo hacían, dicen ahora ya ustedes, por la obediencia, por haberle creído a Dios, ahora ya ustedes se han presentado para el servicio, para la justicia de Dios. Ahora preséntense en santidad para Dios. Pero hermano, nosotros somos los que tenemos que presentarnos. Somos nosotros. Usted es el que tiene que decir, ay, yo voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a mejorar todos mis hábitos, mis costumbres, porque quiero agradar a Dios, y para agradar a Dios me toca cambiar esa persona que soy y me toca adoptar cosas que no tengo, que me van a ayudar a ser agradable para Dios. Y somos nosotros los que tomamos la decisión de ser una mejor persona y de agradar a Dios. Somos nosotros. La palabra de Dios no va a hacer ese milagrito en ninguno. Ella llega con poder y te redarguye el Espíritu Santo y te habla y te muestra, pero tú y yo debemos tomar la decisión de lo que debe ser o de lo que debemos hacer. Somos nosotros. Y me gusta la frase, Pablo dice, presentaos ahora para Dios vuestros miembros como instrumentos de justicia. Usted no puede desgastarse solo en el trabajo. ¿Y qué comeré? Pues trabajando toda la vida y comiendo toda la vida se va a ir a la tumba. Así que no podemos decir que porque tengo que trabajar y comer, entonces no tengo tiempo para Dios. Pastores, que hay que buscar la plata. ¿Y cuántos platudos están sepultados? Pastores, que tengo grandes necesidades. ¿Y quién no las tiene? Muestre uno solo que no tenga, si hasta el rico tiene necesidades. Así que eso tampoco es excusa. Mejor dicho, en medio de lo que usted es y como somos, debemos glorificar a Dios. Con comida o sin comida, con plata o sin plata, vivos o enfermos o alentados, debemos glorificar a Dios. Si vamos a esperar el momento perfecto, pues usted está muy equivocado, porque nunca lo va a ver ni va a estar en ese momento pleno de perfección. Y hay muchos que primero quieren resolver muchas cosas para luego tener paz para con Dios. Hermano, sin importar la condición en que estemos, vivamos, tengamos, el día en que Dios llega a nuestra vida, allí debemos recibirlo con lo que somos, como somos, con lo que tenemos.
Cuando él llegó a la vida de Moisés en el desierto, cuando se le presentó en la zarza ardiendo, Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Ay, pero es que, mira, papito Dios, es que ahorita estoy ocupado con las ovejas del suegro. ¿Cuál suegro y cuál nada? Dios se le presentó y le dijo, quita el calzado de tus pies. Y Dios le habló y le dio instrucciones. No le pidió permiso. Cuando Dios llega, así estemos trabajando, ocupados, con necesidad, tenemos que escuchar a Dios y obedecerlo. Pero hoy estamos muy conchudos. Primero queremos hacer como queremos para luego obedecer la palabra. Y eso tiene que cambiar. Si esto no cambia, las iglesias van a vivir raquíticamente enfermas. Todas. Y no es por falta de la palabra. Es por la actitud y mentalidad de las personas. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y a veces vamos buscando la iglesia nutrida. Porque como estamos mal y la nuestra quizás está igual, entonces vamos a buscar una que sí esté viva. Pues ¿cuándo va a hallar una iglesia viva si la gente no se dispone? Porque la iglesia no va a vivir solamente porque haya una palabra. La iglesia va a vivir cuando la gente obedece. Así que no se trata de recorrer iglesias para ser avivados. Se trata de poner en práctica la palabra de Dios y así ser vivos donde quiera que estemos. Estar avivados. Ay, es que en la otra hay amor. Pues entonces, ¿qué? Amémonos también nosotros. ¿O vamos a recorrer el mundo entero buscando amor? Es que la presencia de Dios cayó por allá en Manhattan. Ay, se vaya hasta allá porque allá cayó. Aunque usted se vaya allá, no la va a recibir. Porque ella no cayó allá por algo. Allá cayó porque la buscaron. Y si usted se traslada allá, no la recibe. Usted la recibe cuando se disponga. Porque la presencia de Dios puede caer aquí, allá y más allá. Pero si usted no se dispone, nunca la recibirá, así esté allí en la burbuja. Problema de la mentalidad de las personas, de su corazón. Me voy del mochuelo porque no prospero. Váyase para el norte y me llaman un mes y me dicen lo prosperado que está. Hay actitudes y comportamientos que son los que no nos dejan prosperar. En la mayoría de los casos no es el lugar, es nuestra mentalidad. Así que las palabras de Pablo son palabras de un sabio para la salvación de los hermanos, para la restauración de los que están debilitados, para corregir actitudes y comportamientos, para penetrar con poder esos acorazados que hay allí. Mire, el propósito de la libertad, esa es la segunda parte, y ahí la vamos a mirar. El propósito de la libertad, y esta está exactamente del versículo 17 al 21. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Habéis obedecido. Eso ya es libertad, ¿sí o no? Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Entonces por eso estamos hablando del poder de la gracia, del poder de la libertad en Cristo. Y libertados del pecado vinimos a ser ¿qué? Ya siendo libres del pecado, siervos de la justicia. Entonces présteme atención en este pedacito. Aquí no se trata de que el pastor presione o jale oreja. Aquí se trata de que usted entienda la palabra. Dice que ahora que usted fue libre del pecado, se dedique a servir a Dios en la justicia. Y ahí está el desgaste de los hombres de Dios, casi que rogándole a los hermanos y a los miembros que sirvan a Dios, cuando la Biblia dice que esto es regla de vida. Ahora que eres libre del pecado, entonces eres libre para ser siervo de la justicia. Y la gente hoy día quiere la salvación, adorar a Dios y hacer así, pasarla rico, pero no quieren ser siervos de la justicia. Entonces yo no entiendo, quieren ser libres de algo, pero no quieren someterse al que los liberó. Esta es la naturaleza caída de Adán en el hombre, egocéntrico, solo planeando en sí mismo y su propia comodidad, sabiendo que todo en la vida tiene un precio, todo tiene un precio. Y nuestra salvación tuvo un precio de sangre. Y la doctrina que hoy usted recibe tiene un precio de vida, de inversión, de desgaste también de los hombres de Dios, de estudios. Pero nosotros solo queremos recibir y silbar. Acá dice que ahora que somos libres del pecado, que somos libres de la ley,
de la esclavitud, pues ahora sirvamos a la justicia. Siendo esclavos estábamos deprimidos y siendo libre no queremos servir. ¿El esclavo sirve? ¿Sí o no? ¿Sirve o sirve? Le toca porque le toca. Y si llueve, sirve. Y si tiene sueño, sirve. Y si tiene hambre, sirve. Y si se enferma, sirve. Al menos que su amo tenga misericordia. Pero ahora que somos libres, pero es allí donde debemos servir. Y aquí la frase habla de ser siervo de la justicia, servir, servir. No se dedique solo a usted, no se dedique solo a hijos, solo al marido, solo a trabajo, solo a la mujer, solo al dinero. Hay que dedicarse a todas estas cosas que son cotidianas, pero la prioridad es siervos de la justicia, a Dios, a Dios, a Dios, hermanos. ¿Eso se puede o no se puede? Claro. Claro, a mí me tocó tomar la decisión de ser siervo de la justicia. Tocó tomar la decisión, porque para mí que predicaran otros, para mí que otros tuvieran el templo abierto, y yo iba cuando pudiera y me gozaba, y antes tenían que ponerse feliz porque yo fui, de ñapa, porque esa es la mentalidad y la modalidad que tomamos muchos. Y resulta que el que está exigiendo de nosotros no es el pastor, es Dios. O es que ya olvidaron, hermanos, que Cristo cuando vino no hizo las cosas solo Él. No observa usted la Biblia que Él tuvo muchos discípulos y a esos discípulos los instruyó y también los puso a servir. ¿Olvidó usted que el Señor de entre los discípulos escogió a 12 para que estuvieran con Él? ¿Olvidó usted que esos 12 se capacitaron para alabar a Dios, para predicar el evangelio, para ser misioneros, para ser pastores, evangelistas, apóstoles, maestros? ¿Se olvidó usted que Cristo se fue al cielo y ellos se quedaron dando lo mejor de ellos hasta la muerte, hasta perder la cabeza? ¿Y es que usted cree que es diferente a ellos, que usted lo arropó una gracia distinta? Pues la misma gracia que fue para con ellos es para con nosotros. Así que no debemos dar menos que ellos. Pero estamos como acorazados, relajados, conchudos. Y eso debe cambiar. Ese no es el reino de Dios. Ese no es el llamado de Dios. Ese no es la gente que Dios vino a formar para llevar al cielo, hermanos. Dios vino a movernos de nuestra posición para entrar en otra. Y eso tiene un precio. Hay que sacrificar, mira, a veces hay que sacrificar dinero. Dejar de ganar mucho, pero darle más tiempo a Dios. A veces hay que sacrificar tiempo. Pues ya le di todo a la empresa, pues también debo de sumar ahí el tiempo para Dios. Iglesia. Y Pablo dice, y libertados del pecado vinisteis a ser, versículo 18, siervos de la justicia. O sea que esto es así, salgo del pecado, salgo de la esclavitud, soy libre, pero me convierto en siervo por amor, no porque me obliguen, al que me libertó, al Señor, al Señor. Allí lo dice. Ahora, dice el versículo 19, hablo como humano, a veces toca hablar como humano, no tan espiritualizado. Dice, ¿por qué? Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Él les está diciendo que ellos sirvieron a esto, ¿sí o no? No, y que digan que no, si saben que es cierto. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir al Señor, es lo que quiere decir allí. Sirvan al Señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que todos los que hemos decidido servir al Señor nos ha tocado sacrificar muchas cosas para servir al Señor. A veces mientras muchos están produciendo dinero, el pastor está leyendo la Biblia o estudiando en un seminario, preparando, estudiando diccionarios, los evangelios del Antiguo Testamento, Pentateuco, libros proféticos, lo que sea. Y usted produciendo su dinero, usted llega con 300,000 pesos en el bolsillo y él bien pelado.
porque está preparándose. Ese es el precio que pagan muchos siervos de Dios. Y no hace falta el carnal que dice, ¿y por qué el pastor no se va a trabajar? Bueno, él se va a ir también a buscar sus 300 y luego no hay quien predique y luego empiezan a murmurar. Ese no sirve a Dios porque anda detrás del dinero. El precio es alto, nos toca pagar un precio. Y si es el pastor que hace por allá en Giraldó o en Melgar, el que hace por allá trabajando, Dios lo puso en la iglesia, él tiene que estar en la iglesia, sí, en la iglesia, viviendo como ratón de iglesia. El ratón de iglesia es flaco, tiene que morir de hambre. Amados hermanos, todos pagamos un precio, pero gracias a Dios que no soy un ratón de iglesia. Dios me sostiene con mi familia. Pero todos tenemos que pagar un precio para servir a la justicia. Ahora, si el pastor y los líderes y los ancianos pagan un precio, ¿usted qué se cree? Usted también tiene que pagar un precio. El pastor no se puede congregar por usted, eso no funciona. Usted tiene que madrugar, echarse su buen baño, echarse un chamico bien bueno ahí y llegar y clamar a Dios y congregarse y recibir la palabra. Y luego que reciba la palabra, usted se va de aquí y no saque el viejo hombre cuando salga de esa puerta. Lleve la palabra en su mente y en su corazón y póngala en práctica. No se transforme cuando salga de la iglesia. Manténgase ahí en la presencia de Dios y con la doctrina del reino de Dios. No se transformen cuando salgan de la iglesia. La ira, la soberbia, el mal genio, cara larga, pasos largos. Somos transformados por la gracia y el poder de Dios. Entonces allí estamos viendo el propósito de la gracia y de la libertad es para que sirvamos ¿a quién? Al Señor, es para que seamos siervos de la justicia de Dios. Ese es el propósito de la libertad. Y muchos son libres, pero para ellos mismos, no para Dios. Y somos libres es para servir a Dios. Vamos a concluir. El versículo 22 dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la libertad es para la vida, la santificación y el servicio a Dios. Para esto es la libertad, para esto hemos sido libres del pecado, libre de tantas cosas, es para la santificación, es para vida y para servir a Dios. Lo segundo, el resultado de la santificación nos hace siervos de Dios, nos libra y desliga del pecado y de la muerte eterna, y como resultado cosecharemos la vida eterna, dice allí. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí ya queda claro. La paga del pecado es muerte. Y la gente, sí, por eso me convertí a Jesús. Ok. Y ahora que te convertiste y ya no eres esclavo de Satanás, ni esclavo del pecado, un hombre libre, sea agradecido por su libertad con aquel que lo libertó. Entonces, si usted se cree un hombre, una mujer libre, sirva a Dios y con buena actitud, no porque le toca, porque la paga del pecado es, mas ya no estamos sujetos ni ligados al pecado. La Biblia dice que Cristo nos libertó, dice que ya no estamos bajo la ley de la condenación, estamos bajo la gracia, y bajo la ley estamos sujetos a la muerte física y eterna, que es la separación del Señor. Pero bajo la gracia ahora estamos sujetos a la vida, al perdón, a la reconciliación, a la oportunidad, a la eternidad con Dios. Por lo tanto, la dádiva de Dios, que es el regalo de Dios, es vida eterna, para siempre. Y si usted entiende eso, también debe de coger un estilo de vida consagrado a algo que le va a perdurar para siempre. No es ocasional o esporádicamente, no, es un estilo de vida que hay que poner con Dios. Ahora, una cosa es que usted haya sacado los tiempos solo para congregarse, solo y eso, de vez en cuando. Y otra cosa es que usted se congregue y sirva a Dios. Y hay que servir al Señor. El pasaje no nos habló del servicio a Dios, pero dígame si la gente no se ha dedicado solo a congregarse. Pero aquí la Biblia habla de un nivel más alto, servir
al Señor. Y servir a Dios es, heme aquí, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Pero para decirle aquí estoy, ya no puedo estar presentándome como instrumento de iniquidad, porque es que a veces estamos en la iniquidad y le decimos aquí estoy. Pues aquí estoy, así no sirve para nada. Así no sirve. Y tengo que aclararlo, porque hay gente que está entregado a la iniquidad y luego dice, y a mí no me usan y no me tienen en cuenta, pero si no sirve para nada. Por eso dice que siendo libres de la esclavitud, ahora vinimos a ser siervos. Pero es el que es libre, se convierte en siervo. Pero hay personas que son tibios y no se liberan y quieren ser siervos. No, no podéis servir a dos señores. Hay que aborrecer el uno y nos quedamos con el otro. Es clara la palabra por todos lados, ¿cierto? El que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en él? No, no es posible, ya se murió. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Pablo cerró las puertas por todos lados. Tremendo hombre, ¿no? Tremendo predicador, un hombre consagrado, sabio, lleno del Espíritu Santo. Cerró la puerta por todos lados y abrió la puerta de la justicia. Gloria a Dios. Así son las cosas. Hermano, Dios los bendiga. Gracias por el aplauso. Póngase de pie y damos gracias al Señor.